Hola a todos, soy la doctora Flavia Castro, nefróloga. El día de hoy hablaremos de los principales síntomas que puedo esperar mientras avanza mi enfermedad renal crónica. En primer lugar, la enfermedad renal crónica es aquella enfermedad en la que los riñones gradualmente pierden su capacidad de limpiar las toxinas de la sangre, así como depurar y liberar el exceso de líquido. Entonces, en las primeras etapas, el problema es que los síntomas pueden ser inadvertidos, es decir, probablemente no hay ningún síntoma. Si los síntomas inician, a medida que la enfermedad avanza. En este caso, hablando de una enfermedad en grado medio o moderado. Los principales síntomas que se presentan, pero ya a nivel de una enfermedad moderada, es decir, media, serían, por ejemplo, fatiga o cansancio, edema o inflamación en los miembros inferiores, en los pies, que se presenta desde el inicio del día. También se puede acompañar de una inflamación facial o a nivel de los hombros. También los pacientes pueden presentar alteraciones en la orina, ya sea como hematuria o lo que se conoce como sangre en orina muy espumosa, que eso representaría que el paciente está perdiendo a través de la orina mucha cantidad de proteína, lo cual no es normal. También hay alteraciones en la frecuencia, ya sea aumento de la frecuencia o disminución. Inicialmente lo que vamos a tener es un aumento en la frecuencia en la que el paciente va a orinar, principalmente por las noches. Es bastante frecuente que el paciente diga: casi no orino en el día, pero en la noche orino muchísimo. Eso es indicativo de una enfermedad renal crónica moderada. A medida que la enfermedad renal crónica avanza, se presentan los síntomas que previamente mencionamos, se empeoran. Hay mucho más cansancio, disminución del apetito, el paciente tiene náuseas, tiene vómitos, hay mayor edema y empiezan síntomas como hipertensión, de más difícil control previas etapas. A medida que esto progresa muchísimo más a una etapa bastante avanzada, el paciente tiene alteraciones como, por ejemplo, la presión se es más difícil de controlar, hipertensión refractaria al tratamiento, hay disminución ya en este caso del volumen urinario, la cantidad de orina del paciente está bastante disminuida. También podemos presentar lo que son intolerancia. A medida que estamos en la enfermedad renal crónica ya avanzada completamente en las últimas etapas, entonces todos los síntomas van a tener su pico máximo, es decir, el paciente ya disminuye su volumen urinario completamente, aunque el paciente no lo sienta, pero hay mucho mayor edema en el cuerpo ya de manera casi generalizada, mucha más hipertensión refractaria al tratamiento que usualmente no controlaba, hay náuseas, vómitos a la hora de comer, hay prurito o picazón en el cuerpo, podemos ver en ciertas partes del cuerpo, sobre todo en miembros inferiores, cierta como lo que conocemos nosotros como escarcha urémica o que es como una descamación en la piel. También se puede presentar en esta etapa síntomas que representen una urgencia, con una necesidad de ir al hospital, como una emergencia hipertensiva, dolor en pecho, cansancio y alteraciones de la conciencia. En este caso, pues, si nosotros sabemos que tenemos el diagnóstico de una enfermedad renal crónica, o bien si tenemos alguno de los síntomas que mencioné y nunca nos hemos realizado exámenes, sería prudente de vez en cuando hacer un chequeo de la función renal, un perfil renal de exámenes, y si ya tenemos el diagnóstico de enfermedad renal crónica, ir a su nefrólogo de manera frecuente para intentar disminuir la progresión de la enfermedad y no llegar a las etapas que mencioné, que son las últimas y que representan una urgencia. Gracias.